Bueno, muchas gracias Ricardo por la introducción, un placer estar acá con ustedes. Yo voy a tener que mirar de vez en cuando para allá porque no tengo retorno de imagen. A mí me pidieron que hablara del futuro y de algo que tuviera que ver con la ganadería. Como dice el refrán, zapatero a tus zapatos, yo no soy especialista en ganadería. Voy a hablar, tampoco soy especialista en el futuro, nadie lo es. Voy a tratar de circunscribir la charla a un concepto básico que es el de la sustitución tecnológica, la artificialidad. Y voy a hacerlo mirando básicamente dos dimensiones. La dimensión del trabajo, que ha sido muy estudiada y discutida y está haciéndolo. De hecho, el futuro del trabajo es uno de los ejes de la discusión del G20 impuesto por la Argentina este año, que es líder del G20. Y después vamos a hablar, sí, un poco de lo que decía Ricardo, la sustitución tecnológica en la ganadería y cómo eso, a mi juicio, debería estar al menos cambiando la forma en que pensamos el negocio ganadero con vistas a 10 años, 15 años. Pero vamos por partes. Vamos a ver si funciona. Hay algunos links a videos acá. Espero que haya suficiente conexión para mostrarlos. Vamos a empezar por el futuro del trabajo. Lo que sabemos del futuro del trabajo, y de vuelta, con la salvedad de que muchas de las cosas que nosotros estamos pensando hoy son altamente especulativas, ¿sí? Porque uno siempre piensa el futuro en función de los datos de la realidad. Entonces, de pronto, cuando uno, por ejemplo, se acuerda de las películas futuristas de hace 80 o 90 años, era básicamente ese presente estirado, y entonces teníamos autos voladores por un lado y sociedades machistas por el otro. No había ninguna mujer, por ejemplo, entre los protagonistas. O teníamos, hace poco salió de vuelta, estuvo de moda de vuelta el Blade Runner, una película que es medio un clásico de la ciencia ficción especulativa, y había gente que, los autos volaban, pero teníamos teléfonos, dumb phones, teléfonos que no eran smart. Quiero decir, uno proyecta en función de lo que tiene, después sale cualquier otra cosa. Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a ver si es informativo. En términos de trabajo, cuando uno habla del futuro del trabajo y de la sustitución tecnológica y la artificialidad del trabajo en el futuro, en general lo primero que piensa es en robots, o sea, piensa básicamente en la fábrica automatizada. Lo que tenemos ahí es básicamente un dibujo que hace referencia a los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Piensa en robots de carne y hueso, ¿sí? Y eso ya es un primer sesgo, ¿no? Porque los robots de carne y hueso han venido sustituyendo trabajo en la industria manufacturera desde hace décadas, no es una novedad, ¿sí? Y cuando piensan en estos robots, lo que viene a la mente, y ahora voy a decir exactamente lo que estamos viendo ahí, es una sustitución de un tipo muy particular. Ese gráfico resume todo lo que es la literatura sobre el futuro del trabajo de los últimos 10 años en el primer mundo, en el mundo desarrollado, ¿sí? Ese gráfico lo que muestra es básicamente qué empleos subieron y qué empleos bajaron en su participación en función del nivel de sofisticación o de preparación o de educación asociada a ese empleo, ¿sí? Y tenemos una curva en forma de U. Este gráfico lo que me dice es que los empleos que están a la derecha, que son de mayor sofisticación, aumentaron en términos relativos. Los que están a la izquierda, que son los de menos sofisticación, aumentaron en términos relativos, y los que sufrieron son los que están en el medio. Pero me dice algo más, porque esos empleos que están en el medio, me dice varias cosas, incluyendo algunas políticas, pero en particular me dice que esos empleos que están en el medio perdieron en relación a los otros básicamente porque eran empleos generalmente bastante rutinarios, de calificación media y fácilmente sustituibles, ¿sí? Lo que me dice en concreto es, yo puedo sustituir un traductor, puedo sustituir a un operador de una máquina de control numérico en una firma, no puedo sustituir a la persona que me limpia los baños en esa firma, ¿sí? ¿Por qué eso? ¿Por qué efectivamente en la práctica se vio una caída de los del sector medio, pero no los del sector más bajo? Bueno, en parte por algo que, si ustedes, por ejemplo, juegan al deporte, seguramente han escuchado, entienden lo que seguramente algunos han escuchado denominar la paradoja de Polanyi, que es básicamente que hay algunas actividades que uno hace que son mucho más fácil hacerlas que describirlas. Por ejemplo, si yo juego al tenis y tengo que describirle a otra persona en palabras cómo saco la pelota en el tenis, me va a costar mucho porque la verdad que no sé, yo voy y le pego, digamos. Hay como una especie de proceso mental en una sola automatizada del cerebro que hace
actividades rutinarias sin pensarlas dos veces, básicamente sale automáticamente, es como por reflejo, mientras que hay otro sector del cerebro que piensa y analiza y diseña y crea. Y muchas de las actividades de más baja calificación están asociadas con movimientos que uno sabe hacer, pero no sabe muy bien cómo describir, porque tienen mucho de aleatoriedad, porque son cosas muy improvisadas. Y cuando uno sustituye, cuando uno maquiniza esas actividades, necesita obviamente describirlas, porque la máquina le tiene que dar instrucciones. Ustedes seguramente, vamos a ver si funciona esto, a ver si funciona el video. Ustedes alguna vez, seguramente vieron la película Robocop, alguna de sus versiones, hay como 2 o 3 versiones. Era un policía, una mezcla de policía y robot, una especie de cobotización, y en algún momento Robocop se enfrentaba con una máquina completamente robótica, no mezcla de humano, que era monstruosa y superpoderosa, pero que precisamente exhibía las características de esta paradoja de Polanyi. A ver si funciona, pero no se acuerdan de esta escena al final de la primera Robocop, en donde la máquina, que es superpoderosa y más poderosa que Robocop, no puede bajar la escalera, porque bajar la escalera implica una serie de instrucciones que si uno las tuviera que dar no podría darlas. Imagínense, cuéntenme ustedes cómo se baja la escalera. O sea, hay un cuento de Cortázar donde dice poner un pie y después poner otro pie, pero es muy difícil robotizarla, y entonces el tipo que tiene que limpiar la escalera preserva su trabajo, y es el que está en la parte izquierda de la curva de sustitución. Muchas veces uno imagina o ve estas propagandas como esta que voy a mostrar ahora, a ver si tenemos para atrás. Por ahí la vieron, esto fue un hit, estuvo muy viralizado hace un par de años, los robots de Boston Dynamics, Atlas, que hace cosas extraordinarias para hacer un robot, pero de vuelta, si uno mira las pruebas, si uno mira detrás de toda esta construcción, de esta automatización del músculo, de la actividad física humana, ve cuáles son las dificultades para reproducir cosas que son muy difíciles de programar. Si alguna vez llegamos a esto. Fíjense lo que hace el robot y fíjense después el outtake, lo que efectivamente fue generar estas imágenes que quedaban fuera de la filmación. Hasta aquí era el clip original. Que fue producto de, no sé, 100 tomas hasta que finalmente lograron que el robot hiciera lo que quería hacer. ¿A qué voy con esto? A que, de nuevo, cuando uno piensa o pensaba hasta 1 o 2 años en cómo la tecnología iba a afectar nuestros trabajos, lo que pensaba básicamente era que los que eran fácilmente describibles y automatizables iban a ser sustituidos, los de alta sofisticación, los nuestros, por ejemplo, iban a preservarse, y los de muy baja calificación también, porque eran trabajos que requerían ciertas habilidades perceptivas que los robots todavía no estaban en condiciones de realizar, ¿sí? Y por eso esa curva, que lo que daba era básicamente se llama una polarización, vaciando el sector de trabajos medios y generando o preservando los trabajos de muy alta y muy baja calificación. Esa polarización, de hecho, está detrás de algunos eventos políticos importantes, lo vamos a ver en un minuto, por ejemplo, el Brexit o la asunción de Trump, porque esa polarización también implica una concentración de la automatización en lugares geográficos muy definidos, ¿sí? Pero vamos a volver a eso en un momento. ¿Qué pasa con esa polarización en Latinoamérica? No hay muchos datos, ese es un trabajo del Banco Mundial reciente, hay muchas barras ahí. La idea es que la barra de los extremos, hay como 3 barras, ¿sí? Alta, media y baja sofisticación. La idea es que la barra de los extremos estén para arriba y la del medio esté para abajo. Eso sería lo equivalente a esa U que mencionábamos, que mostrábamos antes.
Y fíjense que eso solo se ve claramente en Brasil, en la mayoría de los otros países, incluyendo la Argentina, todavía no vemos ese fenómeno. Y ahí la pregunta es si no lo vemos porque no nos llegó o si no lo vemos porque, por ejemplo, no tenemos la parte de la alta sofisticación. La mayoría de nuestros trabajadores son de calificación media y baja, entonces por ahí nos falta una parte. Y lo que vemos es la parte de media que sufre y la parte de muy baja calificación que de alguna manera se sostiene. Pero lo cierto es que esta polarización todavía no llegó a la Argentina. Hasta aquí la visión que se tenía hace 2 o 3 años. Ahora, muchas de las cosas que acabo de decir tienen que ser revisadas en función de lo que yo creo que está en el centro de la sustitución tecnológica, que tiene que ver fundamentalmente con el concepto de inteligencia artificial. Fíjense que hasta ahora estábamos hablando casi exclusivamente de cuestiones físicas, de trabajo físico. Mostré un robot, mostré a Charles Chaplin en una línea de producción del tipo fordista, pero la cuarta revolución industrial tiene poco que ver con eso. Los robots los tenemos hace mucho y ya están, de hecho, entrando, incluso en Argentina. Nosotros tenemos plantas automatizadas en varias industrias. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, la diferencia fundamental de la inteligencia artificial es que ya no va por nuestras manos, por nuestros músculos, sino que reemplaza a nuestro cerebro. Y eso es fundamental para tener en cuenta hacia dónde van, en este caso en particular, las demandas de calificación, de trabajo, y qué va a pasar con nuestra fuerza laboral. Y esto de qué va a pasar con nuestra fuerza laboral es muy importante, y lo voy a enfatizar más a futuro, porque lo que pase con nuestra fuerza laboral va a tener directamente incidencia en, por ejemplo, el nivel de retenciones. O sea, nuestro problema fiscal está asociado con lo que pasa en nuestra fuerza laboral, después de varias cadenas. En economía todo está de alguna forma relacionado. Y vuelvo al punto, inteligencia artificial. La inteligencia artificial a la larga termina reemplazando también tareas sofisticadas, tareas de alta inteligencia. El ejemplo más clásico es el del médico clínico, ¿sí? El médico clínico lo que hace es típicamente un ejercicio de correlación. Tiene un montón de síntomas por un lado, va, me pregunta ¿qué te pasa? Y tiene una serie de enfermedades asociadas a esos síntomas por el otro, y lo que hace es mentalmente un ejercicio de correlación. Dice, bueno, puede ser que tengas esto. Toma estas pastillas, vení a ver en 2 semanas. Si las pastillas tuvieron éxito, la pegué. Si no, voy a la siguiente línea de posibles enfermedades y pruebo con otras pastillas. Ese ejercicio de diagnóstico clínico, que es estrictamente un ejercicio de correlación, hoy lo hace mejor un programa, no un robot, un programa de inteligencia artificial, por ejemplo, el programa Watson de IBM, que el mejor médico clínico del mundo, porque finalmente el programa tiene toda la información, puede minar esos datos y puede generar los patrones que el médico tiene que hacer o chequeando online o manteniendo un montón de información en su cabeza, ¿sí? Entonces, el caso del médico clínico es un caso de alta sofisticación y puede ser tranquilamente parcialmente sustituido por esa tecnología. Entonces, ya no estamos hablando tanto de sustituir al repositor o sustituir al tornero. No estamos hablando de manufacturas, estamos hablando de servicios. Estamos hablando de un nivel de sustitución que abarca básicamente todas las actividades, o casi todas las actividades. Y la pregunta que nos tenemos que hacer no es tanto cuáles son afectadas, sino cuáles no son afectadas. ¿Dónde está la trinchera del trabajo humano o la trinchera contra la artificialidad o la sustitución? Y sobre eso es lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos, ¿sí? Este gráfico es medio complicado, yo no os quiero abrumar con gráficos, lo que pasa es que realmente es súper interesante ver cómo está cambiando la forma en que pensamos la sustitución. Este gráfico lo que me muestra es la probabilidad de digitalización o automatización de ocupaciones, por un lado, es el eje horizontal, y por el otro tenemos el nivel de sofisticación aproximado por, en el primer caso, por el salario promedio, más sofisticado, salarios más altos, en el segundo caso por el nivel de educación asociado a esa ocupación. Y fíjense, el nivel de automatización es mucho más alto para los niveles de salarios más bajos y para los trabajos de gente menos educada. ¿Qué quiere decir eso? Que a futuro esa U que veíamos al inicio se va a convertir en una línea monotónica, en una línea recta, si se quiere. Y lo que va a pasar es que los trabajos que van a ganar con la automatización van a ser los de alta sofisticación, y hacia abajo, cada vez que bajemos el nivel de sofisticación, vamos a tener
tanto volúmenes de empleo como salarios más castigados. Y eso tiene obviamente consecuencias en términos de la dispersión salarial, de la inequidad y de la posibilidad de conflictos asociados a esta mayor inequidad. Es algo que todavía no hemos visto, pero muy posiblemente veamos en el futuro. Lo mismo se puede ver a nivel de países. El Banco Mundial lo que hizo es una aproximación del nivel de exposición a la automatización de los trabajadores de diferentes países del mundo. Y fíjense, los países que tienen mayor riesgo de computarización o de automatización, el eje horizontal, son los países que tienen menor nivel de riqueza, son los países más pobres. O sea que de alguna manera hoy, si uno mira el corte, lo que la automatización está haciendo es extendiendo la diferencia entre los que tienen más dinero y los que no, los que se educan más y los que no, los países más ricos y los países más pobres. Y se vuelve una fuente potencial de conflicto porque este aumento de la inequidad inevitablemente genera resistencias y conflictos hacia el interior del país y a nivel internacional. ¿Sí? Hace unos años, ya varios años, un par de autores, Frey y Osborne de la Universidad de Oxford, escribieron un trabajo en donde trataban de estimar cuántos de nuestras ocupaciones, en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo en Inglaterra, estaban expuestas a la automatización, que básicamente se interpretaba como cuántos de nosotros vamos a perder el empleo. Y de hecho, si uno mira, por ejemplo, autores más de divulgación, que han quedado un poco atrapados en el primer discurso, tipo hay un libro de Oppenheimer ahora que se llama Sálvese quien pueda, y hacen mucho el hincapié de esto, de que Frey y Osborne, hace 4 o 5 años, escribieron un paper que decía que el 50% de los trabajos en Estados Unidos estaban expuestos a la automatización, que para vender libros se les sugiere que van a desaparecer. ¿Sí? El Banco Mundial hizo ese cálculo para países como Argentina, y en Argentina daba 63%. Es un número asustador. Imagínense si el 63% de los trabajos son sustituidos, el conflicto social que nosotros enfrentaríamos. Por suerte, aquel trabajo de Frey y Osborne ha sido muy criticado y hay muchos otros números y hay muchas metodologías nuevas por las cuales se computa cuál es el alcance de la automatización. Y todos esos trabajos son muy criticables porque la verdad que es muy difícil saber cuántos serían sustituibles, y aun si fueran sustituibles, es muy difícil saber si van a ser sustituidos. Porque de hecho, por ejemplo, los peajes hoy ya son perfectamente sustituibles, pero políticamente los gobiernos tratan de que esa sustitución se dé de manera muy gradual para evitar conflictos sociales. Y no hablo solo de Argentina, donde es que el caso, sino por ejemplo de España, donde en algún momento sustituyeron y después dieron marcha atrás para permitir una transición mucho más lenta. Con lo cual, aún si son sustituibles, es muy difícil que suceda de la noche a la mañana. ¿Pero qué voy con todo esto? Este es quizás, a mi juicio, de todos esos trabajos que son altamente imprecisos, el trabajo que más precisamente calcula el nivel de exposición. Es un trabajo de McKinsey, del Instituto Global de McKinsey, que es una especie de centro de investigación de McKinsey, la consultora. Y lo que hacen es, en vez de mirar ocupaciones completas, miran cada ocupación, desgranan la ocupación en tareas y ven cuántas de estas tareas son automatizables. Es decir, el concepto ya no es más si mi ocupación va a ser eliminada por la automatización, sino básicamente que parte de lo que yo hago puede ser automatizable. Y la idea es que todos somos parcialmente automatizables, pero algunos más que otros. Y fíjense, uno puede trazar una línea en función de diferentes ocupaciones o roles y puede ver cuál es el porcentaje que sería de esas ocupaciones, de esas actividades, porcentaje de tareas que serían automatizables. Y lo que surge es, bueno, ahí hay solo un punto que, por ejemplo, 60% de las ocupaciones son al menos automatizables en un 30%. ¿Qué significa esto en la práctica? O sea, ¿cuál es el futuro, en base a la poca información que tenemos ahora, más probable en términos de sustitución del trabajo? Bueno, pensemos de vuelta en el médico clínico. El médico clínico seguramente va a ser diagnóstico por computadora, pero yo si tengo un problema en el corazón, miedo de tener cáncer, no quiero hablarle a una computadora, voy a hablar a un médico clínico. Entonces, el médico clínico no va a dejar de existir, va a atender en su lugar, va a ser un médico de cabecera, va a ser la interfaz entre el cliente y la computadora y va a ser parcialmente automatizado, va a automatizar su diagnóstico, pero no va a dejar de existir. Vamos a necesitar menos médicos clínicos porque el diagnóstico va a ser mucho más rápido, probablemente. Entonces, parte de la ocupación médico-clínico va a desaparecer o se va a reciclar
el médico clínico estudiará psicología o alguna terapia alternativa para contener a sus pacientes y se pasará menos tiempo memorizando correlaciones entre síntomas y enfermedades. Y así muchas de las otras actividades que conocemos, algunas definitivamente van a ser reemplazadas. Yo creo que traducción, por ejemplo, casi en su totalidad va a ser reemplazada por los traductores online, pero siempre va a haber un editor que al final va a querer mirar cómo está la traducción y terminar de redondearla, con lo cual al menos alguno va a tener que existir. Y aparte, y esto es una digresión interesante, la inteligencia artificial es muy boba, es pasiva. La inteligencia artificial no es la que uno imaginaba hace unos años cuando pensaba en términos del test de Turing, del test que Turing es básicamente... Ustedes vieron por ahí la película sobre Turing, que se llamaba, creo que Operación Enigma, una cosa así, en donde Turing, que es un matemático muy conocido, que ayudó mucho a desencriptar los mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. El test de Turing era básicamente que uno no pudiera como humano reconocer que la máquina que tenía delante era una máquina. La idea de la inteligencia artificial a la Turing es reproducir perfectamente la forma de conceptualización y de pensamiento del cerebro humano. Esa estrategia fracasó. La inteligencia artificial actual es algo mucho más pasivo. Y de vuelta, los traductores online son quizás el mejor ejemplo de cómo esto se construye. El traductor online, la historia del traductor online es básicamente esta. El programa tomó en su origen todos los documentos de las Naciones Unidas que estaban traducidos creo que a 6 u 8 idiomas, el mismo documento, leyó todas las traducciones, los documentos decían exactamente lo mismo y en función de cruzar los documentos encontró cómo se traducían y cómo se usaban ciertas frases en un idioma y en el otro. O sea, lo que hizo fue encontrar patrones. Finalmente la traducción son patrones, ¿no? Una palabra quiere decir una cosa en un idioma, otra cosa en otro idioma. Perdón, se dice de otra forma en otro idioma. Encontrar patrones de producciones que ya habían sido realizadas por el ser humano. ¿A qué voy con esto? Imaginemos, por ejemplo, un traductor online que se nutre de lo que está escrito en Internet, por ejemplo. Si nadie traduce nunca más nada en Internet, las nuevas palabras que aparecen, por ejemplo, en castellano, el traductor online no va a saber cómo traducirlas, porque aprende de nuestras traducciones. La inteligencia artificial lo que hace es copiarnos de alguna forma. Las correlaciones, los patrones que encuentran son patrones de cosas que nosotros descubrimos primero. Entonces, al menos vamos a necesitar de un traductor que le cuente al programa de traducción qué quiere decir esta nueva palabra que usan, por ejemplo, los jóvenes, porque si no, no va a saber cómo traducirla. Entonces, al menos un traductor en cada idioma va a tener que seguir en pie. Pero bueno, ese es el concepto de automatización en el sentido moderno. No es el robot, no es el Robocop, es más la manera en que estos programas, estos sistemas expertos, van evolucionando de modo tal de imitar la forma en que nosotros encontramos patrones. Entonces no pueden ser cualquier cosa, pero pueden hacer casi cualquier cosa. Ahora más adelante vamos a ver bien cómo esto se ve, por ejemplo, en las creaciones artísticas. Este gráfico me gusta por dos razones. Primero, que tiene muy lindos colores, o seguramente no pueden leer nada de lo que está ahí. Segundo, porque al final del día, descomponiendo el tipo de tareas en cada uno de estos sectores, son sectores entre los cuales el cuarto es agricultura, descomponiendo las tareas, pueden tener alguna aproximación del nivel, del grado de computarización o de automatización a la que están expuestas. Y nada, y las líneas acá son una suerte de taxonomía de tareas. Tenemos de gestión, tareas que están asociadas a la experiencia, tareas que están asociadas a la interfase humana, al relacionamiento, tareas que son físicas pero impredecibles. Esa es la cuarta columna, esta cosa de limpiar un inodoro, de no saber muy bien dónde está la curva, porque es algo que uno tiene que percibir en el momento, es muy difícil de programar. Tareas que tienen que ver con coleccionar datos, por ejemplo, coleccionar datos, fíjense que está en rojo, eso es muy sustituible. Por eso si uno tiene una ocupación donde lo que hace es ordenar datos, entrar y ordenar datos, está mucho más expuesto que si tiene, por ejemplo, que tener una interfaz humana. Fíjense, los colores azules, fíjense, ahí está la escala. Los colores azules son poco automatizables, los rojos son muy automatizables.
Y obviamente los peores son las actividades físicas predecibles, que es la última columna, que es casi totalmente automatizable. La agricultura está en cuarto lugar, es muy automatizable. No hace falta decírselos a ustedes, uno va a un campo hoy, se da cuenta que casi no necesita gente y cada vez necesita menos gente. Incluso la ganadería entiendo que es cada vez más automatizable. Hoy, digamos, los animales uno los puede arriar con un collar electrónico, digitalizado. No sé si hoy se utiliza eso. Aquí no me quiero meter en una expertise que no es mía, pero hay instrumentos que son claramente sustitutivos de la mano de obra, también en la ganadería. No sé, cuando hablaba la otra vez, creo que vos me contabas que hoy, mientras los animales toman agua, uno le puede hacer una serie de análisis que antes se hacía de manera manual. Todo eso reemplaza gente, obviamente, ¿sí? Aparte de que aumenta mucho la productividad. Pero bueno, el punto es que uno podría, actividad por actividad, hacer una especie de taxonomía y pasarles un filtro muy grueso y decir cuánto de todo esto es efectivamente automatizable. Cada vez vamos a necesitar menos gente, incluso en nuestra producción primaria. Entonces, ¿qué podemos decir hacia grandes rasgos, sobre la sustitución y el futuro del trabajo? Bueno, primero, lo que no podemos decir. Ustedes habrán escuchado hablar de gente que dice, bueno, de 7 trabajos del futuro, 5 todavía no se crearon. No tenemos la menor idea de eso. Eso no es especulativo, pero sin ninguna base. O sea, decir, por ejemplo, cuántos trabajos van a ser sustituidos a futuro, tampoco, no tenemos idea. Para darles simplemente una perspectiva, los trabajos que intentan medir la proporción de ocupaciones automatizables, el rango de ese número va desde 9% en algunos casos, y el de McKinsey creo que era un número similar, a 50 o 60% usando la metodología de Frey y Osborne. O sea, de 10% a 50%. Claramente esa imprecisión está reflejando que nuestras metodologías están muy lejos de medir cuántos de nuestros trabajos van a ser automatizables. Lo que sí podemos decir, sin embargo, es que, por ejemplo, los trabajos asociados a la educación, que tienen ciertas características de empatía, de acercamiento, de interfaz humana, de inteligencia social, van a estar mucho menos expuestos que el trabajo de un conductor que posiblemente, no en 10 años, pero por ahí en 50 años va a ser totalmente reemplazado por un auto automático. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que el cambio tecnológico va a afectar a futuro los trabajos de menor calificación. De dos maneras los va a afectar más. Primero, porque son más automatizables las ocupaciones, pero aparte, porque el trabajador de menor calificación es menos reciclable. Entonces, si la ocupación es parcialmente automatizada, esa persona le va a costar mucho más aprender nuevas cosas para completar el trabajo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que los países como Argentina están más expuestos que Estados Unidos o Alemania. Y lo vamos a ver, por más que la tecnología viene entrando muy de a poco en Argentina, nos va a golpear en términos sociales, va a generar conflictos, genera una demanda, una urgencia por discutir cómo se crea trabajo, qué tipo de formación se da, una reforma educativa, todos temas que se hablan muy en el aire, pero que todavía no terminamos de encontrar la vuelta. Bueno, los países como los países latinoamericanos están más expuestos que países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y también están más expuestos que Japón o que China, que son países que envejecen y entonces no tienen tanta fuerza laboral a la cual conseguir trabajo. Les mencioné que había una correlación entre sustitución y política. Bueno, aquí hay un trabajo de Carl Frey, estuvo acá hace poco, estuve en una charla con él el lunes, el del trabajo de Frey y Osborne que mencionaba antes, en donde básicamente correlaciona el aumento del apoyo durante la elección de Trump dentro del Partido Republicano y la exposición a robots. Y esto es lo que da, básicamente la línea recta quiere decir que están correlacionados. Lo que dice básicamente es que los sectores, los condados o los estados donde ha penetrado más la robótica y ha reemplazado trabajos industriales son los estados donde más fuertemente se ha aumentado el voto a Trump. De alguna manera, la robotización contribuyó a que Trump esté en Estados Unidos y también contribuyó negativamente a nuestra crisis en la medida que Trump es un factor negativo, o sigue siendo un factor negativo para los mercados emergentes. ¿Sí? Ese es un buen chiste, pero básicamente hace mención a esa política de protección de Trump. Lo que está pasando en Estados Unidos no es que estamos creando trabajos industriales, lo que está pasando es que al cerrar las fronteras a la inmigración lo que se genera es una aceleración
de la automatización, porque el trabajo americano es muy caro. Entonces lo que de una forma se genera con el proteccionismo laboral es una mayor automatización. Esto lo vamos a pasar. Déjenme saltear todo esto, que es muy interesante, pero si no, no vamos a llegar. ¿Cuánto tiempo nos queda, Ricardo? Bien. Porque quiero hacer el link al otro que quería hablar, que era básicamente cómo impacta esto, cómo se cruza la artificialidad con el negocio ganadero. Cuando uno se pregunta, después de ver todo lo que vimos y asumiendo que estamos reflejando las tendencias correctas, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de 20, 30 años? El trabajador, sobre todo el trabajador, yo no sé si el productor o el capitalista, pero el trabajador humano, ¿qué es lo que va a estar haciendo dentro de 20, 30 años? ¿Cuál es la trinchera del trabajo humano? O sea, ¿dónde termina la automatización y el trabajador puede competir y ganarle a la máquina, pero sobre todo al programa, a la inteligencia artificial? Generalmente surgen este tipo de, estas dos columnas, o estas dos dimensiones, la de la inteligencia social y la de la creatividad. Inteligencia social, bueno, acá hay un contraejemplo. Si bien es cierto que ya hay máquinas que pueden cuidar niños y ancianos, es difícil, por lo menos a mí me cuesta mucho pensar en darle, yo no sé si a mi vieja, pero a mi hija de 3 años a una máquina. Hay países que son más proclives a hacer eso, por ejemplo Japón, y esa foto es del Japón. En Japón hay cuidadores, hay máquinas de ese tipo, así bastante rústicas, que cuidan niños y cuidan ancianos. Y por eso digo, la propensión va a cambiar de cultura a cultura, pero a mí me cuesta pensar que eso se generalice y de hecho si uno mira la evolución del empleo en países donde la tecnología ya está sustituyendo, por ejemplo Estados Unidos, lo que ves es que aumenta, de hecho es el sector que más aumenta su demanda, aumenta mucho la demanda por cuidadores. O sea, los trabajadores en la industria del acero en Estados Unidos caen todos los años, por más que todos los candidatos van y cierran su campaña en una acería. Los trabajadores del cuidado en casa aumentan 100.000 puestos de trabajo todos los años y ya deben estar cerca de 1 millón de puestos de trabajo en Estados Unidos, solo los cuidadores domiciliarios. ¿Sí? Entonces, primera trinchera esta, cuidados, todo lo que tiene que ver con la docencia. De nuevo, yo estoy expuesto como profesor universitario, pero el profesor primario, muy difícil pensar que uno pueda automatizarlo porque uno necesita otro tipo de empatía. Que la máquina, al menos esta máquina, que es boba, que es inteligente en el sentido de copiar pasivamente lo que aprende del humano, no puede sustituir. La otra dimensión que generalmente se presenta es la de la creatividad. La creatividad es una palabra muy vapuleada, puede ser muchas cosas. El chiste de Quino no es un reflejo de creatividad de Quino, sino un reflejo de creatividad de la señora que está ahí ordenando, ¿no? El cuadro es el Guernica y la señora cuando ordena el Guernica. El Guernica es creatividad. Ahí hay una gran pregunta, tiene que ver básicamente con la capacidad de estos programas de inteligencia artificial para crear, que está puesta en duda. Yo no sé si esto efectivamente va a ser la trinchera, es la trinchera hoy. Pero hay una tercera dimensión que me parece que es importante resaltar y es el link perfecto para hablar de la ganadería, aunque parezca extraño. Déjenme mostrarles esto. ¿Cuál de las dos es original y cuál de estas dos es copia? Bueno, no sé, no voy a contestar todos. Derecho es que, bueno, ¿cuál es la de la derecha? ¿Cuál de las dos es la original? ¿La de la derecha o la izquierda? La de la derecha, ok. Bueno, pero están bastante bien, digo. Es cierto, la de la derecha es una pintura original, la de la izquierda está hecha con una computadora. Se le da un programa, se le dan patrones. En realidad lo que hace la computadora es bastante más complicado, no es que es una simple correlación. Lo que hace es, se le alimenta un montón de pinturas de cierto estilo y la computadora genera patrones y luego genera una pintura copiando el estilo. Porque como decía antes, la inteligencia es bastante boba en el sentido de pasiva. ¿Sí? Esto, después le vamos a distribuir la presentación, no lo van a poder leer. Son poemas escritos por un sistema de inteligencia artificial en base a las fotos. O sea, el programa escribe poesía en base a las fotos. Las poesías son malísimas, pero digamos,
son malísimas en el sentido de una adolescente angustiada de clase media, pero decíamos, si nosotros no podemos escribir poesía, no sé si lo hacemos tampoco mucho mejor. No es una poeta la máquina, pero escribe poesía. Esperémosle unos años. Esto me parece que es importante, ¿sí? Y ahí ese es el link, y es la gran pregunta que creo que sobrevuela la pregunta sobre la artificialidad. ¿Por qué pongo esta foto? La Gioconda y la gente sacando fotos a la Gioconda. Les voy a contar muy brevemente la base de este argumento. A principios del siglo pasado, un intelectual alemán, Walter Benjamin, escribió una obra, una pieza, un artículo breve que se llamaba, creo, El arte en la era de la reproducción mecánica. Y básicamente se preguntaba lo siguiente. Recuerden, 1920, 1910, recién se empezaban a hacer las reproducciones de las obras de arte. Litografías o fotocopias, digamos, o copias que uno colgaba en las paredes, como colgamos ahora. Y se preguntaba lo siguiente, ¿por qué la Gioconda no tiene precio, básicamente, y la reproducción de la Gioconda vale $5? ¿Qué diferencia hay, si la reproducción es buena, entre la Gioconda y la reproducción? ¿Qué diferencia hay entre mirarlo así en el Louvre? Porque en el Louvre, si uno va a mirar la Gioconda, no llega a la Gioconda, hay como una pared de japoneses sacando fotos. Y ahora chinos, o mirándola, o tener la misma reproducción colgada en casa. Claramente hay una diferencia, y lo que decía Benjamin, sin complicarla demasiado, es que el arte tiene un aura. Hay algo, la unicidad, la originalidad artística, lo artesanal, es especial. Y estamos dispuestos a pagar incluso sumas irracionalmente más altas por algo que es distinto, que es único, que no es artificial. Porque la artificialidad básicamente es la copia, es la reproducción mecánica, ¿sí? Y esto es muy importante, la pregunta sobre hasta qué punto estamos dispuestos a pagar la no reproducción mecánica, ¿sí? Fíjense, ya nos estamos acercando, esto es comida, ¿sí? Es comida de marcianos. ¿Qué diferencia hay entre un buen plato de comida y una píldora que me tomo en la nave espacial, como en las películas de ciencia ficción? Las dos me alimentan, pero una es comida. Hay un placer asociado a eso y sobre todo asociado a lo visual, a la estética, a la unicidad de quién me cocina, de la comida hecha en casa, que es muy difícil de describir, pero obviamente nosotros la valoramos. ¿Por qué digo todo esto? Porque nos vamos a acercar, esto también es artesanal. En el futuro esto va a ser artesanal. La vaca va a ser una producción artesanal. Nosotros estamos ya produciendo, en el mundo se está produciendo ya carne sintética, a un costo sintética o no ganadera, o sea, sintética o vegetal, ambos lados, para ambas fuentes. Y los costos de estos han caído muchísimo. De hecho, ya la carne vegetal se vende en algunas tiendas, la hamburguesa vegetal a, no sé, $2, $3. Esto es artesanal. Lo que nosotros hacemos y pensamos como una producción masiva, en el futuro probablemente sea artesanal. Y hay que pensarlo desde otro punto de vista, ¿sí? Yo voy a pasar muy rápido esto. Ustedes deben haber leído sobre carne sintética, son todos ganaderos. Esta es la amenaza sobre la producción ganadera argentina, sin ningún lugar a dudas. Esto va a ocurrir en algún momento. La pregunta es hasta dónde, pero va a ocurrir, ¿sí? Hay producciones, la hamburguesa imposible es una hamburguesa vegetal, está muy fuertemente fondeada por algunos grandes inversores. Está hecha obviamente por científicos. Esto es una prueba fehaciente de que por qué la ciencia paga eventualmente. La mayoría de los que están detrás de estos inventos son grandes científicos de las mejores universidades y generan productos de altísimo valor. Hay una demanda latente por esto, ¿no? Ambiental, un cambio de cultura, onda veggie, lo que hablábamos con Ricardo hace poco, la huella de carbono asociada a la producción ganadera. Hay una serie de cuestiones culturales que empujan estas nuevas producciones. Bueno, lo que decía antes, ¿no? Hay muy fuerte financiamiento detrás, y si esta gente está detrás es porque realmente ve el negocio, y la verdad es que ese negocio ya está fructificando, los costos han bajado, ya hay producciones, hay un producto marketeable, un producto comercializable. De hecho hay algunas cadenas que ya la ofrecen a la hamburguesa imposible. Pero esto es aún más importante, la carne sintética, porque la carne sintética básicamente permite copiar no solo la hamburguesa es básicamente una hamburguesa vegetal que tiene gusto a carne. La carne sintética permite hacer cosas como esta, ¿sí? Y recién está empezando. Y no estamos hablando de clonar vacas, es mucho más fácil. Estamos hablando de sacar un pedazo de la vaca y hacer millones y millones de bifes, simplemente clonando genéticamente
a través de un pedazo diferentes formas de carne, y todavía estamos recién empezando, no la vemos todavía en el supermercado, pero no va a faltar mucho para que esto aparezca en el supermercado. Déjenme... ¿No avanza más esto? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿O no? Ahí está. No, más para atrás, más para atrás. Quiero mostrarles, aunque sea un pedazo de... Sí, a ver si podemos... Bueno, sigamos, porque si no nos vamos a detener. Pásame a la siguiente. Yo les cuento lo que íbamos a ver acá. Y vamos a ver una presentación de TED de Mike Post. Mike Post es uno de los pioneros de la carne sintética. Al final de su presentación, el tipo dice, básicamente, él, hablando de los obstáculos de la carne sintética, dice, un obstáculo natural es que a la gente le guste. La carne sintética parece creepy, parece como, es una cosa rara, es una cosa medio como morbosa. ¿Sí? Hay como una especie de reacción negativa hacia la carne. Y hoy es cara, dice, $250.000 el kilo, cosas por el estilo. Pero dice, con el tiempo, dice, nosotros nos hemos culturalmente acostumbrado a muchas cosas. Posiblemente también consumamos insectos a futuro. El insecto sabe que ya está entrando en algunos productos, en algunas dietas. Además, culturalmente uno se imagina, hay como un proceso cultural de adaptación. Y lo pone medio en el aire, ¿sí? Y la charla TED es de 2013. O sea que hoy esos costos han caído, la carne sintética ya está mucho más desarrollada, es mucho menos creepy, mucho menos morbosa, se parece mucho más a la carne. Y sin embargo queda abierta. Él, científico, en una charla donde no trata de vender su producto, deja abierta la puerta. Y su respuesta es, algunos la van a consumir y otros no. ¿Sí? Y esto es importante porque vuelve a lo que decía antes. Si es que podemos pasar. ¿Qué decía antes? Decía, las vacas van a ser la versión artesanal de la comida. ¿Sí? Y al final del día hay toda una pregunta sobre la artificialidad que es fundamental tanto para el trabajo humano como para las producciones humanas, que tiene que ver con lo siguiente. Imaginemos que todo es artificial. ¿Dónde y qué tamaño va a tener la demanda por lo artesanal? ¿Sí? O sea, hay razones por las cuales la carne sintética va a progresar, ya mencionamos algunas, cuestiones ambientales, cuestiones de dieta, de bienestar animal. A mí realmente eso, yo no veo mucho, no me sintonizo mucho con eso, pero hay mucha gente que siente que la ganadería castiga, lo mismo que la avicultura castiga a los animales. Bueno, eso tiene alguna influencia porque son los mercados más ricos, los mercados donde nosotros queremos vender. Pero también tiene obstáculos, ¿no? Obviamente hay que hacerlo a gran escala. No es fácil, es una carne de laboratorio, el laboratorio generalmente es bajas escalas, pero fundamentalmente es esto, la aceptación cultural. Hoy si medimos la aceptación de la carne sintética, y esto es un estudio del año pasado, lo que encontramos es que una parte importante de la población no la quiere ni tocar y sobre todo los jóvenes la ven como una cosa antinatural. Entonces la gran pregunta que nos se hace de vuelta en términos de la automatización y en particular la producción, entre comillas, humana o artesanal es ¿en qué medida a futuro vamos a tener una demanda por lo no artificial? Y si esta medida es suficientemente grande, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar con nuestras producciones para customizar nuestro producto final a ese tipo de demanda? Porque el que va a demandar lo natural no va a ser el consumidor masivo. El consumidor masivo posiblemente encuentre más conveniente e incluso más barata la carne artificial dentro de 10 años. Entonces tenemos que pensar cuál va a ser nuestro consumidor dentro de 10 años, no dentro de 5 años. Dentro de 5 años seguramente vamos a seguir escalando la recuperación del negocio ganadero que ha sido tan vapuleado los últimos años. Pero de acá a 10 años vamos a encontrar que la curva de algún momento va a llegar a un máximo y si no cambiamos el modelo de negocios puede ser que choque con las barreras pararancelarias asociadas al medio ambiente, que es algo que ya está amenazando, pero sobre todo con la competencia de lo artificial. Y ahí entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, si efectivamente hay una demanda, y yo creo que va a haber una demanda, de la misma forma que creo que va a haber una demanda para el arte, para la música hecha por el compositor, para la producción artesanal de vasijas, también va a haber una demanda para la comida como nosotros la conocemos, la comida, el bife que viene de la vaca. Pero esa demanda es una demanda premium, es una demanda distinta a la que tenemos ahora.
Y eso es quizás el principal cruce entre la tecnología y el negocio ganadero. Hoy no lo vemos porque está lejos, porque es un laboratorio, es un tipo, un nerd que habla en términos científicos, pero viene inevitablemente. Así como viene inevitablemente el auto autónomo para el conductor, viene inevitablemente la carne sintética para el productor. Nosotros no tenemos ventajas comparativas en producir carne sintética. Entonces tenemos que pensar cómo reformamos y adaptamos el producto para un mundo en donde ese producto compite como producto premium contra la carne artificial. Yo lo dejaría ahí porque creo que esa es una pregunta técnica que se resuelve técnicamente. Como ustedes son los técnicos, me parece que son los más apropiados para seguir este debate. Muchas gracias.